Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada. Muy buenas tardes, amados y amadas del Señor. Nuevamente desde Iglesia Fortaleza de Sion estamos en un programa más de Mujeres conforme al corazón de Dios. Sean bienvenidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Para nosotros es motivo de mucha alegría de que nuestro amado Padre nos dé este privilegio una vez más de poder tocar temas de interés de todo el pueblo de Guatemala. Bueno, creo que toda la humanidad, ¿verdad? Porque son temas bastante interesantes e importantes también para la vida de todo ser humano. En esta preciosa tarde también tengo acá a dos siervos de Dios muy especiales que el Señor está utilizando. Y tengo acá al pastor Pedrito Monterroso y licenciada Silvia Vázquez, que ella pues ha trabajado mucho con lo que es la niñez y la adolescencia de nuestro país. Ella es un juez, ¿verdad? Trabaja en el organismo judicial y pues ha sido una bendición realmente el que Dios nos esté como que conectando, ¿verdad? En temas que sabemos que son de mucho interés para todos debiera de ser, ¿verdad? Pero sobre todo en este momento pues que como iglesia nosotros también demos la claridad y demos realmente lo que el Señor manda en su palabra. Y si ustedes recordarán, mis amados, la semana pasada, ya 2 semanas que estamos tocando el tema, ¿verdad? Sobre el abuso sexual en contra de niños y de adolescentes. Entonces voy a darle la oportunidad al pastor Pedrito para que él pues nos salude a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes, y luego también a licenciada Silvia que los salude y pues que también se den a conocer, ¿verdad? Son suyas las cámaras para este saludo. Muchas gracias, querida pastora. Es un privilegio de nuevo estar acá. Para nosotros de Mokbin apreciamos este espacio que nos permite llevar este mensaje de prevención y protección a nuestra niñez y adolescencia, que están tan necesitados de mensajes como estos, y especialmente a padres, cómo cuidar a sus hijos para que no pase esta tragedia en sus familias. Que el Señor los bendiga y esperamos que sea un programa dinámico y de mucha información para ustedes. Amén. Silvita. Muchas gracias, pastora, muy amables por la invitación. Buenas tardes a todos. Sí, mi nombre es Silvia Vázquez Calderón. Pues como bien lo dijo la amada pastora, pues yo trabajo en el organismo judicial, llevo ya una carrera bastante larga. He trabajado en protección a los niños, niñas y adolescentes, y también ahora recientemente en conflicto con la ley penal. Es un gusto y muchísimas gracias por la confianza de tenerme por acá. Aleluya. Yo realmente estoy contenta y cada día pues el Señor me sorprende más, ¿verdad? Porque unos meses atrás no me iba a imaginar que iba a estar acá con el pastor Pedro. No nos conocíamos, pero el Señor viene, ¿verdad? Y hace sus conexiones. Así es, conexiones divinas. ¿Divinas para qué? Para que sus planes y sus propósitos sean hechos en cada uno de los de su pueblo, ¿verdad? Así es, claro. Entonces, como recordarán ustedes, estábamos tocando los temas del abuso sexual contra niños y adolescentes. Y en esta tarde, pues nos toca tocar otros puntos. Y principalmente hay muchos prejuicios o estereotipos en casos de violencia sexual. Y muchas veces nosotros decimos, es que pasó por esto, pasó por lo otro, el otro.
Entonces, pastor, estos prejuicios, ¿cuáles podríamos decir nosotros que pueden entrar entre esos prejuicios? Muy bien, gracias pastora, es una muy buena pregunta y tenemos que hablar de ello porque en la sociedad hay muchas cosas que se permiten y se justifican y generalmente somos muy dados nosotros a justificar ciertas cosas. Por ejemplo, que nos cuenta algo la Ligda, dice, fíjense que pero es que usted saber qué hizo, ¿verdad? Pero es que usted saber cómo andaba. Y tratamos, en la sociedad somos así. Y de esa cuenta es que cuando se trata de una temática de violencia sexual, generalmente tratamos como de disfrazar la situación y justificarla. Pero ninguna justificación de estas que voy a mencionar, que en realidad son alrededor de 10, son realmente algo que justifique la violencia sexual, el abuso sexual. Uno de ellos es, por ejemplo, dice, eso le pasa por andar tarde en la calle. Usted se lo buscó. ¿Quién la manda a andar tarde en la calle? Realmente nosotros somos personas libres, por supuesto. Tenemos que ser prudentes. La Biblia dice que los días son malos y que debemos redimir el tiempo. Y obviamente hay momentos y lugares donde es más seguro caminar. Pero tampoco eso justifica que pasó por andar tarde en la calle. Tengo el caso de una niña, un caso desafortunado que ocurrió allá en Retaluleu hace un mes y medio más o menos. Una niña de 13 años salió a comprar una recarga de celular viernes por la noche y fue raptada. Apareció unos días después sin vida y con señales de violencia. Sí tenemos que ser muy prudentes. Yo creo que a la par de ir mencionando los prejuicios y estereotipos, vamos a dar algunas recomendaciones, pero tampoco justifica eso. Otro estereotipo es que las niñas y niños también se enamoran de adultos. Y ese no es una verdad, ni siquiera pudiera ser como una especie de atracción. Cuando era niño y la maestra era tan dulce, uno tendía a agarrarle cariño a la maestra. Pero no justifica el hecho de decir, no, es que de plano que la niña se había enamorado de su profesor. Porque hay muchos casos que están ocurriendo en las escuelas. Ese es un estereotipo o un prejuicio que justifica la violencia sexual. Otra, se lo buscó por estar metida en vicios. Obviamente nosotros sabemos como cristianos que no debemos accesar o estar coqueteando con temas de bebidas alcohólicas. En la Biblia no hay ningún caso en el que los que se embriagaron terminaron bien. Si uno revisa todos los casos de embriaguez alcohólica, van a terminar mal. Uno de esos casos es el caso de Noé, ¿verdad? Que terminó maldiciendo a su nieto Canaán. Pero no es un prejuicio o una justificación el hecho de que porque se había tomado unas bebidas alcohólicas, por eso estuvo bien que le hayan hecho eso. No se justifica. Eso es lo que queremos decir. No estamos diciendo desde esta tribuna santa que se permite el alcoholismo. No. Yo creo que los cristianos no deberíamos darle, como dicen en Colombia, papaya al enemigo, es decir, darle oportunidad, porque se abre una brechita y se mete, pero tampoco es una justificación. Otra, se la pasó por andar provocando a los hombres. Vaya, por andar de provocativa con los hombres. No es una justificación. El delito sexual no se va a justificar por eso. Con nada. Hay que tener cuidado, especialmente las niñas. Eso de andar como de coqueta, de que pasa por una obra y como hay alguien que le gusta, por ahí se pinta y pasa como coqueta. Tiene que tener mucho cuidado. Vivimos en un mundo de maldad, un cosmos que realmente está perdido y va hacia la perdición. Otra es, las mujeres que son violadas es porque son liberales y ellas se lo andan buscando. Ese prejuicio o estereotipo no se vale. No se vale. Y porque estamos hablando de niñas también, ¿verdad? Niñas pequeñas. Y por supuesto. ¿Qué van a andar ellas? Sí, exacto. Y tampoco en mujeres. Porque no justifica
que una dama quiera ser muy femenina. No justifica que una mujer se quiera vestir de alguna manera, aunque la palabra nos anima a nosotros en medios cristianos a ser prudentes y recatados con decoro cómo nos vestimos, especialmente las damas, porque tenemos que ser claros que el hombre es ganado por la vista y la mujer por el oído, ¿verdad? Pero entonces en la vista hay que tener cuidado, pero no justifica que son violadas y liberadas porque son liberales y lo andan buscando. Otro estereotipo que se maneja es que las mujeres casadas deben tener relaciones sexuales con sus maridos como deber conyugal, no importando si tienen o no el consentimiento. Es decir, este es un estereotipo que tiene un hilo, diría yo, muy fino en la Escritura. La Escritura dice: no os neguéis unos a otros. Cuando hay una violación, especialmente a una dama que está casada, puede ser una violación. Yo creo que aquí tenemos a la Ligda que nos puede aclarar eso. Pero los hombres casados pueden violar a sus esposas, a sus propias esposas, cuando no hay consentimiento. Y es un estereotipo que uno tiene que romper, especialmente en medios cristianos, que no te puedes negar, así que no, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho equilibrio con eso. Mucho equilibrio. Realmente yo creo que lo que nos falta es eso, el poder equilibrar las cosas, el saber que hay momentos en que la esposa, ¿verdad? Puede estarse sintiendo mal de salud o un cansancio, un estrés fuerte. Entonces, sin embargo, nosotros, la palabra de Dios nos habla. Así es. Varones, amad a vuestras esposas. Y si yo amo algo, yo no le voy a hacer daño. El amor implica comprensión, respeto. Así es. Y dice la palabra también: tengan a sus esposas en santidad y honor. Y hay medidas de seguridad por violencia sexual aún dentro del matrimonio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace cuando ya la mujer, siendo su esposa, pues el hombre violenta y trata de... Es que es cierto, la palabra, como bien lo dice usted, pastor, pues debe darse. Para eso se casaron también, pero también debe de ser dentro del marco del respeto, que es lo que la ley protege. Y ya cuando se da de una manera violenta, por una forma que a ella le lastima, no le gusta, porque podría darse, y es lo que la ley regula, es donde podrían dictarse esas medidas. Fíjate que ahorita que tú hablabas qué tremendo. Ahorita que tú hablabas de eso, también llega una edad en la mujer cuando entra la menopausia. Ya no tienen la misma capacidad de responder. Entonces son cosas que yo creo que tenemos que educar, ¿verdad? Tanto a la mujer como al varón, ¿verdad? Para enfrentar estas situaciones que son comunes en la vida, es parte de la vida real. Y si no lo sabemos, podemos provocar un problema bastante serio. Quiero terminar tal vez mencionando y es algo que debemos nosotros entender a la luz de la Escritura también. Porque recordemos que en el tema del abuso sexual es mentira que solo las mujeres lo sufren. También los hombres son abusados. Hay casos que podríamos contar acá que tal vez no vale la pena, pero realmente hay casos donde uno se sorprende hasta dónde llega la maldad del ser humano o la perversión del ser humano, porque el corazón del ser humano está dañado por el pecado y la inclinación siempre va a ser hacia el mal. Y la palabra nos habla de que cuando el hombre no toma en cuenta a Dios, su corazón se va pervirtiendo y la perversión pide más. El caso de Ted Bundy que tocamos la semana pasada, que él hablaba de que comenzó de una forma y terminó siendo un asesino en serie. Y era hijo de gente que conocía del Señor. El pecado es mal, es un mal que va degradando. Pero un detalle, un prejuicio o estereotipo es que los hombres no los violan. También los hombres pueden ser abusados. Por mujeres o por mismos hombres. Y otro derivado de es que los hombres que son violados se convierten en homosexuales. No precisamente. Pueden ser restaurados. Hay terapias especializadas en el trauma que pueden hacer sacar a una persona de una situación de esta
y mantener su identidad y su hombría como tal intacta. Es una situación que él no permitió, que no quiso, que no buscó y que se dio y que puede ser restaurada. Pero estos prejuicios o estereotipos se manejan dentro de la sociedad, pero ninguno de ellos justifica una violación sexual. Y justamente eso tal vez quisiera intervenir, que de conformidad con el decreto 9-2009 fue que se crearon, la ley se modificó en cuanto a la violación, y que ahora no solamente como antes era de hombre con mujer, sino justamente por esta diversidad que se ha dado. Ahora es de hombre con hombre o mujer con mujer, y no importa si el hombre es pequeño, si es una mujer adulta. Se va a dar siempre, es violación. Es violación. Es violación. Sí, nosotros tuvimos el caso en un departamento del occidente, para no ser muy específico, de 2 adolescentes en un colegio que abusaron de otra compañerita. 2 niñas abusando de una niña. Causaron un trauma profundo en esta chica. Hubo una intervención legal, pero también una intervención de parte de nuestro Comité de Protección Local MOCBIN allá en ese departamento. Y se les dio pláticas de prevención a todo el alumnado, a los padres, a los maestros, pero esa degeneración está. Y imagínense, niñas con niñas. Sí. Y se pusieron de acuerdo 2 chicas para abusar de otra chica. Sí. Qué tremendo, ¿verdad? Tremendo, sí. Hablando de esto, pastor, por la experiencia que usted tiene en este tipo de cosas, ¿quiénes son normalmente los agresores sexuales? Los agresores sexuales generalmente van a estar dentro de un círculo de confianza. El 85% de las agresiones sexuales se cometen dentro de la familia, inclusive, o con una persona muy cercana. Y generalmente el agresor sexual va a crear una especie de confianza. En inglés eso se conoce como grooming. Irse ganando la confianza de la víctima con regalitos, con algunas expresiones, y cuando ya está cerca de ella, abusar. Y dentro de los agresores sexuales, en primer lugar, están los familiares, porque es el agresor sexual que tiene cierta estima y poder para la víctima. Es un pariente cercano que se vale de su relación familiar para iniciar una violencia que es continua y llena de intimidación. Y eso es lo triste, que el delito sexual se nutre del silencio para mantener a la víctima callada. Pero también pueden ser personas cercanas, gente con cierta confianza, que siempre van a escoger una víctima que ellos consideran débil, y generalmente estas personas no van a agredir físicamente a la víctima, pero sí la van a mantener bajo amenaza, ¿verdad? Bajo amenaza, van a mantener ese círculo vicioso de pecado, de violación, en un ambiente en el que la víctima sabe quiénes son, pero no puede decir nada al respecto. Porque aquí es donde también los amenazan, e inclusive pueden empezar a dar manifestaciones de violencia cuando hablan con ellos. Por supuesto, porque tienen que intimidar a la víctima, ¿verdad? Se pueden enojar y decir, pero tú me provocaste. Y generalmente este es un detalle que se menciona cuando se habla de esto. El agresor va a hacer sentir mal a la víctima. De que tú me provocaste. Por supuesto, culpable. Esa es la palabra. Tú me provocaste. Recuérdate que tú venías muy seguido aquí. Y entonces la víctima termina sintiéndose culpable. Fue por mi culpa. Yo le hice esto a mi mamá. O sea, yo provoqué al tío y ahora, y cómo cuesta sacar de esa situación a la víctima cuando se trata de una intervención de restauración, de que no fue exactamente su culpa. Y de ahí vienen los estereotipos que hablamos, ¿verdad? Es que te lo buscaste porque la forma en que vestís. Exacto, sí. La forma que caminas. Sí, hay un tercer grupo que son los desconocidos.
¿Verdad? Cuando sale alguien por ahí de repente y Sí. dice... Recuérdese que con los familiares el agresor sexual abusa con estima y poder. Cuando se trata de personas sexuales, el agresor actúa con confianza. Pero en este caso de los desconocidos, el agresor actúa con coraje. Es un extraño que ataca a su víctima utilizando algún arma, intimidando, sin temor de lastimar o llegar hasta matar. No le importa. Entonces, este tipo de agresor es peligroso porque no se conoce y puede ser una persona absolutamente desconocida que acecha a una víctima y pues comete ese acto. Generalmente estos actos van a terminar en algo trágico, ¿verdad? Sí. Y solo en el ámbito familiar, cada vez que se abusa, si es una violación, es como un hecho nuevo. Después otra vez, después otra vez. Okay. Entonces es una sanción. Y por eso a veces las sanciones llegan a 100 y algo. Han oído 60 años. Sí, 120 años. Exacto, porque se va, cada hecho es uno. Se juzga por independiente. Y va sumando, y va sumando, y va sumando la pena. Qué interesante. Y porque Sí, a veces uno que concurso, ignora la ley hasta le parece chistoso. O sea, Sí. ¿y cómo le van a dar 120 años si ya tienes 50, 60? O sea que por cada acto van cierta Sí. cantidad de años. Sí, porque se está es repitiendo uno, es nuevo, el delito. Es nuevo, ajá. Mira cómo en lo espiritual se mira bien cómo ahí actúa la iniquidad. Porque la iniquidad es el repetir constantemente el mismo pecado, ¿verdad? Cometemos un pecado, nos arrepentimos y ya no lo volvemos a hacer, ahí nos quedamos, Claro. ¿verdad? Pero cuando ya Otra vez. repetitivamente Sí. se comete el mismo pecado, definitivamente entra la iniquidad. Ajá. Pero viéndolo desde el punto de vista legal, lo están aplicando, Sí. porque cada acto es el que lleva cierta cantidad de años. Sí. Qué interesante. Lo vuelve a, mira. aunque sea, y en la misma familia. Sí, porque el agresor no se detiene. No, entonces va El una agresor no vez, se detiene. fue el día de hoy, mañana otra vez, en la noche otra vez. Y fíjense qué interesante lo que está diciendo la Ligda, porque generalmente en casos de agresión sexual o abuso sexual o violación sexual, la familia dice, es que mira, pues no podemos denunciarlo porque es mi hermano, tu familiar, mi hermano, mi papá, mi tío. es tu papá. O es el que nos provee. El problema es, o dicen, es que, ¿para qué lo vas a denunciar? ¿Te va a devolver lo que te quitó? Ya no, entonces ¿para qué? Pero si no lo denuncia, este tipo va a seguir con otra víctima, otra víctima y otra víctima. Crece esa víctima y vendrá otra Por más. supuesto. Sí, la iniquidad que usted menciona, así funciona. Ok, bueno, vamos a entrar a lo legal, A lo legal. ¿verdad? Y aquí pues Silvita, te vamos a dar el tiempo a ti. Dice violencia sexual, ¿cómo se regula en Guatemala? Antes de que me conteste, yo quiero hablarles a nuestros televidentes y también a los que nos están viendo en las redes sociales. La importancia que tiene que nosotros nos enteremos, ¿verdad? Tanto el agresor como los victimarios, de que son conductas inapropiadas y que no deben de ser aceptadas por ninguna sociedad ni por ningún grupo, ¿verdad? Por eso es que estamos tratando de la manera de que las personas entiendan que todo tiene una consecuencia. Actúo bien, voy a tener una consecuencia de bendición. Claro. Actúo mal, voy a tener una consecuencia de maldición. Definitivamente así es. Entonces, esto es para que todos los que nos están viendo en esta tarde sepamos que tienen consecuencias graves cuando nosotros sucumbimos a este tipo de pecados. Sí, y muy importante lo que dice Pastora. Y yo creo que si nos está viendo alguien que está involucrado en una agresión sexual, yo le diría, deténgase. La palabra dice, miren qué importante, y no estamos concluyendo el programa, pero la palabra dice, el que encubre su pecado no prosperará.
pero el que lo confiese y se aparta alcanzará misericordia. Probablemente tendrá que pagar por lo que hizo, o probablemente, algo va a sufrir, pero va a alcanzar misericordia, puede ser restaurado, porque aquí no solamente estamos hablando de una restauración de la víctima, sino del victimario. Puede ser restaurado si se arrepiente, Dios lo puede perdonar y su vida puede cambiar. Y recuerde también lo que el Señor Jesús dijo, que el pecado tarde o temprano va a salir a la luz. Tarde o temprano, por una cosita, va a salir a la luz. Y las consecuencias van a ser peores, bien desastrosas. Entonces creo que el Señor puede darnos la capacidad de poder enmendar y de poder sanar eso interior que nos está provocando Entonces, muy valioso y oportuno el consejo. Y yo quiero aprovechar para dar unas palabras realmente de parte del Señor. Espíritu Santo me está diciendo que lo diga en este momento. Hablamos de este versículo bíblico que se encuentra en Romanos 1. Uh-huh. Vamos a leer desde el 23 al 26. Dice así, porque tenemos que entender el por qué la sociedad está como está. Uh-huh. Uh-huh. No podemos darnos el lujo de decir, ay Dios, yo no creo en Dios. Dios es nuestro creador. Claro. Es el rey del universo. Es el todopoderoso. Y en Romanos 1:23, yo voy a leerlo en la versión Dios habla hoy. Dice, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado. A los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. Entonces, la violación y el abuso hacia menores y hacia cualquier ser humano definitivamente es algo que Dios no aprueba. Sí. Entonces, Silvita, es importante que nos hables respecto a que en Guatemala hay leyes que están regulando este tipo de conductas y por eso queremos que tú nos des a conocer para saber nosotros pues en qué estamos o cómo podemos defendernos. Muy bien, pastora. Sí, vemos que les indicaba antes del programa que hay varios artículos y justamente por la creación del decreto 9-2009 y cómo lo que decía el pastor ahorita que él lo mencionaba o la pastora de cómo antes cómo Dios regulaba esto de la violación, había incestos, uh-huh. Pero ahora cómo llega a categoría de ley a ser sancionado, ¿verdad? Uh-huh. Cómo antes pues Dios ya lo veía, pues hay consecuencias negativas, pero ahora la sociedad lo llega y lo regula hasta una sanción. Y aquí lo fuerte pues es esa sanción de prisión. Hay el título 3 del Código Penal lo desarrolla en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual de las personas. Del artículo 173 al 200 está regulado, o sea, tantos artículos que hay, porque antes pues teníamos solamente la violación y como les decía, la violación pues se suscribía únicamente a hombre hacia una mujer, pero ahora no, la violación, el decreto 9-2009 pues ya fue más amplio, ¿verdad? Ahora ya no solo se da con un hombre hacia una mujer, sino de igual a igual, ¿verdad? Hombre con hombre, mujer con mujer, o viceversa, de mujer con hombre. También, una violación homosexual. Exactamente, también, porque la violación, el presupuesto fundamental es justamente el no tener esa libertad, ¿verdad? De decidir sí o no. O sea, coarta la libertad. Coarta la libertad. Individual. Ajá. De poder decir yo sí o no. Pero siempre va a ser violación. Dice el artículo 173, cuando sea contra un niño, un adolescente, que no tenga, que tenga 13 años de edad. De 14 en adelante, ya no es violación, si es consentida.
sí es consentir, ¿verdad? Sí. Y me parece un poquito, pues ahí contradictorio, porque ahora el matrimonio puede celebrarse solo hasta los 18 años. Antes no, antes estaba regulado con autorización judicial. Los padres de 14 para las mujeres y de 16 a los varones. Pero ahora no, todos es hasta los 18 años pueden contraer matrimonio. Pero la violación es solo hasta los 14, hasta los 13 años. Pero ya de 14 en adelante, pues ellos si hay consentimiento, no hay violación. No se tipifica como tal. No, pero, o sea, licenciada, perdone, pastora, si digamos una niña tiene 13 años, ya tiene impulsos sexuales porque pues ya desarrolló y ella lo permite, es decir, es con consentimiento a un chico de 19 años, el chico incurre en un delito. Claro, él incurre en un delito. Sí, aunque sea algo que ella lo consintió. Excelente. Ajá. Qué bueno aclarar a eso. Los 13. Pero a los 14 ya no. Ya no. Si ya no se tipifica como tal. Como delito. Pero si a los 14 lo hacen a la fuerza sin su consentimiento, sigue siendo. Ahí sí sigue a 50 siendo años, 30 años. Ahí sigue siendo violación, ¿verdad? Y pues la sanción es de 8 a 12 todo es en el consentimiento. Todo va a basar en el consentimiento, ¿verdad? Sí, claro. Ok. Y también vemos que, bueno, antes estaba regulado el abuso deshonesto, pero ahora pues con lo de la violación absorbió todos esos delitos y fueron derogados. También antes se decía que era violación, pero solo porque se daba con mujer, si no era con una mujer honesta. Sí, tenía esos presupuestos, ¿verdad? No tenía que tener malos antecedentes, ¿verdad? También en el caso de una adulta. Ajá, en el caso de, porque antes se veía más, solo ese era el enfoque, ¿verdad? Pero por eso ahora con este decreto es donde ya se abarca, es mucho más amplia la ley. Y ya no tiene que ser honesta, o a veces el delito desaparecía al casarse con la víctima, ¿verdad? Entonces ya no había delito. ¿Y qué era lo que hacían para evadir esa sanción penal? Era casarse con su víctima. No, ahora no es tan fácil, ¿verdad? Ahora tiene que afrontar. También estos delitos, según la doctrina, se dan en soledad. Son delitos de soledad. Se aprovecha, es lo que indicaba el pastor en la familia. Se da mucho eso, y mucho en soledad, donde no hay testigos. Ahí se da ese delito. ¿Y quién te va a defender a ti? ¿Verdad? ¿Quién te puede creer? Pero no, la doctrina dice que se le va también a dar ese crédito. El juez tiene que valorar, el juez tiene que tomar en consideración esa declaración que con mucho valor, porque no se sabe, ¿verdad?, con qué valor la víctima va a declarar. Es un héroe quien habla, sinceramente, porque está muy intimidado. Sí. Entonces, definitivamente, cuando se atreven a hablar, realmente son actos heroicos. Y tal vez uno no lo entienda porque, digamos, una persona normal. Sí. Pero una víctima, cuando habla, es un acto heroico. Definitivamente. Y fíjense qué interesante, y lo que sale por lo que dice la Ligda, en un departamento del norte de nuestro país, que también por razones muy delicadas yo omito, tenemos un comité de protección local y ellos han estado dando charlas dentro de los adolescentes. Y a raíz de ahí las chicas se han atrevido a hablar. Y resulta que es importante estos programas. Estos programas son valiosos y ojalá tuvieran una difusión nacional y que la vieran todos los guatemaltecos, porque es tan valioso esto. Recomiéndelo, por favor. O que le den, que lo compartan, ¿verdad? Que lo compartan, sí, por favor. Compartan, mándenlo, porque alguien está sirviendo. En este momento alguien está sufriendo y dice, ¿cómo hago? Hable, denuncie, puede hacerlo. Han habido capturas,
como resultado de llevar esta información, porque yo no sabía que tengo cierta protección. Claro que lo hay. Claro. Fíjense que uno de los, digamos, estereotipos guatemaltecos es, no, que aquí la ley no hay ley. Sí, no hay ley. No, aquí no hay ley. Aquí no hacen nada. O aquí no hacen nada. No es cierto. No es cierto, ¿verdad, No, Linda? no es cierto. No es cierto, definitivamente. Claro que sí. Sobre todo en estos casos de violencia sexual se han creado muchos juzgados. El organismo judicial tiene sedes en todos los departamentos de trata de personas. Gracias a Dios. Sí, porque se ha proliferado mucho esto, ¿verdad? El hacinamiento ha sido uno de ellos. Yo he visto mucho que tal vez esto se da por la promiscuidad, pero porque ven a los papás cuando están en ese acto sexual. La música, ¿verdad? Ha sido uno de los factores que ha descompuesto la mente de los adolescentes y ha despertado esa sexualidad a temprana edad. La televisión, las redes sociales que las tienen, pero a la mano. Es que hoy ya no tienen que ir a pagar tanto internet, ahí están las redes sociales y esto pues ha contaminado mucho a los niños, niñas y adolescentes a despertar su sexualidad a temprana edad. Pero hay sanción, incluso para los adolescentes. Hay sanción cuando abusan de un niño, cuando abusan de una persona que no tenga los 13 años de edad. Aún ellos, no solo la sanción es para los adultos, también para los adolescentes. Todo tiene una consecuencia, pero esto ha detonado justamente en que las redes sociales han servido de beneficio, pero también en algún momento de perjuicio, ¿verdad? Claro, bastante perjuicio. Y esto es lo que lleva a sanciones. El pastor nos dijo algo que me hizo clic a mí en ese momentito. Decía que este tipo de programas pues hace que mucha gente despierte y cobre el ánimo de hacer la denuncia, ¿verdad? Porque realmente hay tanto temor en el alma de la persona que está siendo abusada que prácticamente la paralizan. La paralizan. Y yo por eso quiero exhortar a las personas que nos están viendo que tomamos cartas en el asunto, que nos convirtamos cada una en un soldado de Jesús. Un defensor. Un defensor. Tú decías, pastor, levantar la voz por los que no la tienen. Así es, sí. Y esto me venía en este momento, tal vez no vaya con el tema, pero yo pienso que sí. Sí. Nos preguntamos por qué hay tanto suicidio en menores. Entonces llega un momento en que se acorrala tanto a la víctima y ya no encuentra solución. Entonces es importante que como pueblo de Cristo nosotros intercedamos primeramente en oración y luego tomemos cartas en el asunto. Así es. Yo creo que el informar es una de las cosas más efectivas. Sí. Y como digo, nada más marquen ahí compartir y compártanselo a todos sus contactos. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerle un alto, como decía el pastor, ponerle un alto. Y de esa manera pues vamos a cumplir, ¿verdad? Con lo que el Señor nos tiene aquí en esta tierra. Y en ese sentido yo agradezco mucho, pastora, al espacio y la felicito por el valor que usted tiene de que podamos hablar de estas cosas acá. Porque podríamos estar hablando de cuestiones de belleza, de comida, y eso está bien. Sí, ya porque es un programa dirigido a damas, y yo creo que lo hacen. Pero estas temáticas son claves, importantes de resaltar. Porque tomando en cuenta lo que usted dijo acerca del suicidio, está muy ligado. Generalmente hay adolescentes que ya no encuentran solución y resultan, tomando malas decisiones. Nosotros queremos darte un mensaje. Si has pasado por una situación así, mira, hay solución. Hay solución. El Señor Jesucristo puede ayudarte en esa situación. Él te va a sanar, te va a restaurar, te va a hacer la niña feliz que tal vez te quitaron ese derecho de felicidad, pero te va a sanar. No tomes malas decisiones. Porque hemos habido casos así, incluso más de lo que pensamos. Y con lo que decía la Ligda, por favor, padres de familia, por muy humildes que sean, construyan una alcoba aparte para ustedes como esposos.
aparte, donde los niños no se den cuenta de que ustedes tienen derecho a su derecho de intimidad. Eso es algo normal y legal de la que la palabra aprueba, pero no donde ellos están. Es bien triste, pero en el interior de nuestro país hay cada cosa, y hay casos en los que por no tomar estas precauciones se han dado situaciones de incesto entre los mismos hermanitos. Que Dios nos ayude y nos guarde con relación a eso, ¿verdad? Así es, sí. Así es, y pueden denunciar a la Policía Nacional Civil, a su estación más cercana, ahí, que ellos atienden 24 horas, los juzgados de paz, que también hay uno en cada municipio, son los lugares más cercanos de denuncia. Ligda, pero yo tengo que dar mi DPI también cuando voy a hacer alguna denuncia. No necesita nada, no necesita nada. Va y es que eso es lo que la ley establece y regula. El poder expresarse, la obligación de todos allá atrás del escritorio, podría ser también. Es venir y redactar y poner en movimiento al sistema de justicia, para que de esta manera puedan ser resguardados. Hay protección a la víctima. Hay protección legal. Hay medidas de seguridad. Hay varios términos que estoy viendo yo acá, y dice, ¿cómo se regula la violencia sexual en Guatemala? Y luego se nos dan un listadito: en violación, agresión sexual, exhibicionismo, ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a menores de edad. ¿Qué nos puedes decir de esto? Y también dice violación a la intimidad sexual. Sí, veamos que antes el mostrar sus genitales no estaba sancionado. Ahora está sancionado. Es el exhibicionismo. Eso es el exhibicionismo. Es el exhibicionismo. O voyeurismo también, ¿verdad? Sí. Ajá. Sí. También que ahora, pues, lo que ahora llama mucho la atención es esto, la violación a la intimidad sexual, contemplado en el artículo 190. En relación a mandar fotografías, dice, mándame un pack. ¿Y qué es un pack? Es un conjunto de fotografías, ¿verdad? Es como, una secuencia de fotografías. Sí, eso es un pack, es un número no determinado de fotografías que se piden de desnudos, ¿verdad? Y luego, pero no se dan cuenta que esto pues tiene repercusiones, porque hay una sanción. No, las adolescentes son engañadas fácilmente, es que como son tan vulnerables, lo hacen, después las divulgan. Ahí entra como un tipo de chantaje, que dice, bueno, ahora vas a hacer lo que yo te mando a hacer. Pues había un término que yo no sé si todavía es un término vigente, pero se llamaba sextortion. El sexting era pedir ese pack que dice la licenciada, y luego usarlo para chantajear. Bueno, ahora te quiero ver a tales horas en tal lugar. Uy, no, yo a esa hora no puedo, mi papá no, yo no sé. Si no venís, mira, yo tengo todas las fotos. Y la niña cayó en el chantaje de esta persona y ahora la están extorsionando, un sextortion, ¿verdad? De esa manera. Perdón, sí, eso podría ser para alcanzar otros fines, pero lo que se sanciona aquí es el publicar esas fotografías, ¿verdad? Solo publicar ya es. Solo publicarlas. Hay algún, o sea, digamos, el agresor pide el pack. Pero o sea, ya términos que ya tenemos en la mesa. El pack. La niña inocentemente las manda, porque pues puede ser el niño también, ¿no? O el niño, niño o niña, y luego él las publica. Ahí está. Puede extorsionar, pero aquí no está haciéndolo, sino solamente publicando. Ahí está. Eso está sancionado. Está sancionado. ¿Y tiene cuánto de cárcel? No tenemos el dato. ¿El dato? ¿El exhibicionismo? Sí, porque eso es muy, fíjese que eso se está dando mucho entre adolescentes. Conocimos el caso en una iglesia en donde una niña estaba acosando a un niño, o sea, lo estaba enamorando, realmente lo estaba enamorando,
Y pues como los adolescentes, su cerebro no está desarrollado totalmente. Sí. Y entonces esta niña vino y para ganárselo le mandó fotos en ropa interior. Y uno se puede reír, pero es una situación que pasó. Y entonces vino el chico y le dijo a otras amiguitas del grupo de jóvenes, dijo, ay, mira lo que me mandó la fulana. Y dijo, ay, mándamelo, le dijo la otra. Y se lo mandó y la otra sí lo publicó. Eso sí se volvió una cosa tremenda, como lo que está contando la licenciada, porque ya intervino el Ministerio Público. Se volvió un caso bien serio, eso nos lo contó un pastor. Y decíamos, wow, qué difícil. Pero a veces sucede porque no tenemos este tipo de información. A los jóvenes y señoritas hay que enseñarlos que el cuerpo es el templo del Espíritu morada Santo. del Espíritu Santo. Y como tal, tenemos que cuidarlo y respetarlo, ¿verdad? A veces cuidamos más las instalaciones y está bien cuidarlas, pero lo que más tenemos que cuidar es el templo del Espíritu Y Santo. fíjate que ese versículo bíblico nos dice también, dice, y hay de aquel que destruya mi templo, Vaya, porque yo lo destruiré a él. Eso lo dice el Señor. wow. Entonces hay algo bien fuerte que el Señor está diciendo, no toquen mi templo. Ustedes son mi templo, son mi cuerpo, en el que yo habito. Y aquel que destruya mi templo, Será destruido. yo lo destruiré a él. Entonces, Dios está ahí. Nuestro Padre es protector. Nuestro Padre es protector, pero muchas veces nosotros, por no saber, por no conocerlo a Él, cómo Él actúa, es que cometemos tantos errores. Tantos errores, sí. Exacto. También, bueno, estos delitos, Justo así como dice. sí, entre 3 a 5 años, el exhibicionismo, también el ingreso a espectáculos y distribución de material pornográfico a personas menores de edad, también en una sanción de 3 a 5 años. Aquí básicamente De 3 a 5 años. de 3 a 5 años. Solo un día en una prisión. Nadie quiere. No eso. queremos ni imaginarnos. No digamos, aunque pareciera tal vez no tan alto, no tan riguroso, pero tiene una sanción y solo un día. Es tan perjudicial. Y a veces entran ahí y saben que es un delito sexual y ellos también son víctimas de ello, ¿verdad? Entonces, la verdad es de que, como decía la pastora, lo destruye, ¿verdad? A quien destruye el cuerpo tiene como consecuencia la destrucción también de sí mismo, ¿verdad? Pues permitir que los adolescentes entren a centros nocturnos, ¿verdad? Eso también está afectando su mente. Y yo veo que esos delitos sexuales pues destruyen el interior de la persona, ¿verdad? Claro. Definitivamente. Y Sí. salir de eso es bien difícil. El artículo 189 dice... Este es el que le decía de los centros nocturnos, ¿verdad? Ok. El permitir que ingresen a centros nocturnos. llevar a un niño, digamos, ahí, como antes, ¿verdad? Que en el mundo sin Cristo decían que tenía que tener experiencias y los llevaban a Los mismos chicos. papás. Los mismos Sí, papás. los mismos papás. Sí. Le llevaban, decías que tiene que ser, Y lo no tengo que sabían, hacer Lo hombrecito. tenían ¿ah? que hacer hombrecito. Y el gran daño. Y ahora eso es un delito. Ahora eso es un delito. ¿Por qué? Porque ahorita ya se entendió que las cosas no pueden ser fuera del tiempo de Dios. Así es. Todo tiene su tiempo, Sí, ¿verdad? Entonces se cometieron tantos errores sin darse cuenta que el daño tan grande que se le estaba haciendo a ese niño para cuando él fuera adulto no iba a tener relaciones sanas, porque ya antes de tiempo lo habían llevado a lugares que no se debían. Claro. y eso es lo que regularmente está pasando hoy por hoy, ¿verdad? Se está desvirtuando realmente la sexualidad que Dios Como Dios quiere. lo ha dejado, ¿verdad? Sí, claro. Dios nos Y se ha permitido, sin embargo, pues cuando no es consentido hay una sanción. Ese es el problema. Y en estos delitos de pornografía infantil, de exhibir a un niño en ropa interior, todo esto sí ya está sancionado, porque no puede permitirse manipular o utilizar a un niño para estos fines de los adultos.
En leyes hay una palabra que yo oigo constantemente que se habla de ella y me gustaría que nos la explicaras cuando dice que hay una agravación de la pena. Agravación. ¿Cuándo esto sucede y cuándo es? Sí, por ejemplo, la ley es específica cuando un delito se agrava, es porque la pena se aumenta, va en aumento. Por ejemplo, acá en el artículo 174 del Código Penal dice que es agravación de la pena cuando la conducta se comete por la acción conjunta de 2 o más personas. Ok. También dice que se va a agravar cuando la víctima sea especialmente vulnerable por ser un adulto mayor, padecer de una enfermedad, estar en situación de discapacidad física o mental o por encontrarse privada de libertad. Bien, se va a agravar aún más a 2/3 partes de la sanción que ya está estipulada. Cuando el actor actuare con uso de armas o de sustancias alcohólicas, narcóticas o estupefacientes o de otros instrumentos o sustancias que lesionen gravemente la salud de la persona ofendida o alteren su capacidad volitiva. La ley establece acá 7 agravantes. Dice cuando se comete en contra de una mujer en estado de embarazo o cuando se produzca dicho estado como consecuencia del delito también es agravante. Sí, cuando el autor fuere pariente de la víctima o responsable y por eso es violación con agravación de la pena. Sí, porque ahí actúa con confianza. Aún más, ¿verdad? La sanción es aún más fuerte. También cuando se da o un responsable de su educación, de guarda, custodia, cuidado, tutela, o sea el cónyuge o excónyuge, conviviente o exconviviente de la víctima o de uno de sus parientes dentro de los grados de ley. Cuando a consecuencia de la conducta el autor produjere contagio de cualquier enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Todo eso son agravantes. Y cuando el autor fuere un funcionario o empleado público o un profesional en el ejercicio de sus funciones, ¿verdad? Sí, claro. Esto va a ir agravando. La ley da pues artículos específicos en donde se puede agravar, pero esto es lo más común porque es aún más aberrante, ¿verdad? O sea, es aún más preocupante. O sea, Ligda, eso también regula, el agravante regula el abuso sexual cometido en niños, niñas, adolescentes discapacitados. Discapacitados, exactamente. Ahí se agrava por el estado de vulnerabilidad, es donde se aumenta aún más la sanción a imponer. Perfecto. Decía que también muchas veces no solamente es abusador la persona que ejecuta el hecho, sino tal vez aquella que propicia el hecho, que sabe que van a cometer el hecho y lo propicia. También puede ser sancionado y por un delito de violación. Interesante. También es un autorresponsable. El tiempo ya se nos ha ido, pero yo quiero darle tiempo, pastor, para que nos hable sobre lo que es el romper el silencio y la importancia que tiene, cómo hacerlo, ¿verdad? Y qué pasos dar. Muy bien. Muchas gracias, pastora. Realmente romper el silencio es una acción valiente, como dijimos en algún momento, de la víctima. Cuando la víctima encuentra por fin a alguien en quien confiar y esta persona le cree, porque lo primero que hay que hacer es creerle a la víctima. No se puede decir, vos estás mintiendo, ¿cómo vas a creer que si es tu tío, si es tu bueno? No, eso no puede. Si es el líder de la iglesia, no puede ser, no. Creerle. Amén. El romper el silencio es algo que tenemos que nosotros animar a la víctima. No te va a pasar nada, aquí estoy yo, puedes confiar en mí, yo te voy a ayudar. Y entonces ahí hay muchas mentiras que podrían manejarse dentro de ellas. Dentro de ellas están, por ejemplo, que el agresor es así porque sufrió de abuso sexual. No necesariamente sufrió por abuso sexual. Ese es como un tratar de justificar. Excusarlo, sí, sí. El abuso sexual solo se da en condiciones relacionadas de pobreza.
Eso no es cierto, se dan todos los niveles y es más, en algunos niveles es peor. Más altos. El agresor siempre es un extraño, puede ser cualquier persona, adulto o anciano o conocido o no. El abuso sexual es asunto privado y no se debe comentar. No, ya vimos que la ley de Guatemala establece que cualquier persona que se entere de una situación de maltrato o abuso sexual tiene la obligación de denunciar. Nosotros no nos podemos quedar callados. Yo tengo que, no es si quiero, denunciar. Solo la violación es abuso o un delito, también las insinuaciones, ya lo vimos. Exponer a los niños, niñas a contenidos sexuales, solicitar imágenes, también eso es violación sexual. Los niños mienten acerca del abuso y nosotros creemos que no. Un niño te puede mentir de que le robaron su lápiz o la galleta, pero no que lo abusaron. Es una situación que debemos creerle. Ahora, ¿qué debemos hacer cuando el niño rompe el silencio? En primer lugar, creerle. Amén. Segundo, felicitarlo por haberlo hecho. Y tercero, decirle que puede confiar en nosotros. Importante es que le digamos que lo vamos a acompañar y que hagamos la denuncia respectiva. No nos metamos a hacer investigaciones dónde fue, cómo fue, cuántas veces fue. Esas cosas tienden a ser como, más que todo, diríamos nosotros, hurgar lo que no se debe. Y a veces revictimizamos si no lo sabemos. Entonces, romper el silencio es algo importantísimo, es clave para poder terminar con esa seguidilla de abuso sexual. Así que animamos. Pastor, yo solo ahí quisiera un paréntesis pequeño. Sí. Es muy importante, casi siempre lo puedo leer en las múltiples denuncias que llegan, que no hay que lavar la ropa interior. Mejor si no se bañan, no se bañen, no lleguen así al Ministerio Público para poder tener que la víctima llegue así de delito. Son pruebas del delito. Son pruebas fundamentales. El llevar la ropa interior, el no bañarse y poder captar ahí esos vestigios de delito, sumamente importante. Pero las víctimas llegan ya 2 días, 3 días después, o la ropa, porque siempre se pregunta, ¿y la ropa? Porque ahí va quedando esa evidencia. No, ya la lavé. Entonces se ya perdió. No hay, entonces sin o pena. La quemé o la tiré. Exacto, sin pena, sin vergüenza. Ya, y así, para poder obtener esos vestigios de delito y poder cotejarlos en alguna prueba. Incluso algunos dicen que ni siquiera en una bolsa plástica, sino en una bolsa de papel para que no se siga preservando. Sí, algo así escuché alguna vez, pero no sé. Pero bueno, hasta ahí. El tema es llevar la ropa, ¿verdad? Es llevarla y no bañarse. Okay. No bañarse para poder tener, eso es muy importante. Exactamente. Yo creo que podría dar lugar para muchos más programas de Pastora, pero queremos agradecer este tiempo que nos ha brindado. Ok, bueno, pues entonces vamos a dejarla hasta aquí y vamos a ver qué seguimos haciendo, qué nos dice el Señor que hagamos, ¿verdad? Amén. Y pues vamos a despedirnos y vamos a orar. Sí. Y para pedirle a nuestro amado Señor que tomemos conciencia realmente de lo que está pasando. Y tal vez no nos está sucediendo a nosotros en lo personal, pero nosotros, como dice, yo siempre digo, si el Señor Jesús dejó su trono y se hizo como nosotros, semejante a hombres, por el amor que nos tenía. Y ese amor es el mismo que nosotros debemos de tenerle a nuestros semejantes, a aquellas personas que sabemos que son las criaturas de Dios, ¿verdad? Y que como la iglesia, el Señor nos mandó a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. Dar cumplimiento a eso, como decía el pastor de Pedro, levantar la voz por aquellos que no pueden hacerlo, ¿verdad? Y irlos dirigiendo y enseñándoles, equipándolos, de qué manera podemos tener como que una defensa ante las cosas que muchas veces pensamos que no tienen cambio, que no tienen solución, pero sí, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos. Y no olvidarnos que nos ha dado potestad
sobre todas las fuerzas del mal. Así es. Entonces vamos a orar Amén. para darle gracias al Señor. Gracias te damos, mi Rey amado, por esta oportunidad en la cual tú nos has permitido, Señor, Gracias, Padre. reunirnos, Señor, 3 de tus hijos, Señor, que te amamos y que sabemos, Señor, que por alguna razón tú nos escogiste para proclamar las buenas nuevas de salvación. Pero no solamente eso, sino que dar libertad, Señor, a los cautivos. Cautivos de esas cárceles, Señor, que muchas veces pues son las cárceles espirituales, donde tal vez nadie nos mira, pero ahí estamos. Pero dice tu palabra, Señor, que tú nos has ungido para hacer toda buena obra sobre esta Amén. tierra. Sí, Señor. Dar libertad a los cautivos, y abrir las cárceles, sanar enfermos. Sí, Señor. Porque yo sé, papá, que como pueblo tuyo tenemos que mostrar tu gloria sobre esta tierra, papaito lindo. Y sabemos que es tu Espíritu Santo el que nos redarguye de todo aquello que no está bien. Sí, Señor. Y es tu Espíritu Santo el que nos lleva a toda verdad. Es tu Espíritu Santo el que nos da la fortaleza, nos da la sabiduría y nos da las estrategias, Señor, para poder confrontar a las fuerzas del adversario. Gracias, papito lindo, por todas esas personas, Señor, que han estado con nosotros. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, te lo he pedido. Rey y Señor. Amén y amén. Amén. Gracias. Amén. Hasta la próxima semana, siempre los jueves a las 4 de la tarde. Bendiciones. Bendiciones. Hasta Bendiciones. pronto. Ruth, leal, trabajadora y fiel a Dios. Esther, inteligente, sensata y valiente. Ana, mujer de oración, fiel, soñadora y madre del profeta Samuel. María, humilde, obediente y madre de Jesús. Débora, jueza, profetisa y líder de guerra. Elizabeth, mujer justa delante de Dios y llena del Espíritu Santo. Priscila, valiente, cooperadora y líder en la iglesia. Lidia, mujer de negocios, emprendedora y temerosa de Dios. Mujeres conforme al corazón de Dios. Nueva temporada.